El Evangelio según San Marcos es el más antiguo en haber sido escrito de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Este relato no se encuentra solamente en Marcos, pero lo vamos a leer en este evangelio porque tiene un poco más de detalles que en Mateo, por ejemplo. Y dice en el capítulo 2, algunos días después, Jesús volvió a entrar a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Es bien importante considerar que a pesar de que buscamos leer el relato más largo que dé más detalles sobre este paralítico y cómo es sanado, siempre hay más detalles que podemos imaginar de los que leemos en la Biblia, porque hay muchos detalles que tienen que ver con la humanidad, es decir, con cada persona que es miembro de una iglesia, con cada persona que está a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Hay muchos detalles de la humanidad, del ser humano, que se pierden cuando leemos de corrido los versículos de la Biblia y leemos lo más resaltable. A veces lo más resaltable no está a la vista. A veces lo más resaltable lo tenemos que tomar de nuestra imaginación y de relacionar la historia de la Biblia con nuestra propia vida. Lo más resaltable no siempre está escrito de forma directa. Algunos días después Jesús vino a entrar a Capernaum, y en cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Estamos apenas en el capítulo 2 de Marcos, porque todo sucede muy rápido en Marcos, porque para el tiempo de Marcos es un asunto de Jesús viene pronto, y Jesús viene pronto mañana, en un mes, pronto. Estamos todavía en una iglesia que espera a Jesús al día siguiente, en unas semanas, así que todo se vive rápido, y en una mentalidad escatológica de todo se acaba pronto, están contando también este relato de forma rápida. Ya para otros evangelios como Mateo, ese Jesús viene pronto no era tan pronto, y entonces hay que establecer más reglas de convivencia, hay que establecer más análisis del mensaje que dejó Jesús para cómo vivir la vida mientras ese pronto no termina de suceder. Entonces en Marcos está sucediendo todo tan rápido que en el capítulo 2 ya Jesús llena casas, Jesús vende boletos, por decirlo así, porque no lo vendía, vende todas las entradas con su mensaje. La gente se cree todo lo que está diciendo porque no se lo está creyendo de gratis ni con engaños. La gente está creyendo el mensaje que está promoviendo Jesús sobre el reino de los cielos. Fíjense la diferencia, Jesús no se estaba autopromoviendo, Jesús siempre estuvo promoviendo el reino, los valores de un gobierno más justo, de una sociedad más justa también para vivir en ella. Entonces los reflectores no estaban puestos sobre sí mismo. Precisamente sobre eso también se trataron las tentaciones en el desierto, sobre poner los reflectores directo hacia él. Entonces Jesús no está poniendo los reflectores sobre él, está poniendo los reflectores sobre el reino. No es una persona que se autopromueve, pero con este mensaje que Jesús da a las personas de que una mejor vida es posible, de que no todo se ha acabado, de que hay maneras diferentes y más creativas de entender el texto sin estarle quitando un punto y una coma como lo leemos en otro evangelio. No he venido a destruir la ley, he venido a reinterpretarla, he venido a cumplirla como tal. El asunto es que la han malinterpretado, han convertido la ley, el amar a tu Dios, a tu prójimo y a ti mismo de forma saludable en este montón y cientos y cientos de reglas de pureza ritual, de excluir a unos y proteger a otros en nombre de Dios. Y si no estuviera tan mal interpretado el texto, pues sería más sencillo, pero como está así de mal interpretado, por eso me tengo que ver en posición de revolucionaria, en posición de médico que tiene que sanar a mucho enfermo porque su propia manera de interpretar la ley y los profetas está produciendo enfermos. Es una cosa bien intensa.
Pensar que cada milagro de Jesús, cada milagro de sanidad que Jesús está haciendo, tiene que ver con esa denuncia de su forma de interpretar el texto está produciendo más enfermos que gente sana. Su manera de enseñar a Dios está alejando más a la gente en lugar de acercarlo. No están poniendo atención a todos los detalles y todos los símbolos que se dan de Dios en el Antiguo Testamento, para mencionar la ley y los profetas, en el que Dios alimenta con su seno materno y en el que Dios les sufre como quien sufre a la criatura que se alimentó en su vientre, y en ese Dios que es como una gallina que protege a sus polluelos y tantas imágenes de ternura, de amor, de cercanía que hay desde la ley y los profetas, y no están poniendo atención a eso, están produciendo más lejanía con su forma de interpretar las escrituras. ¿Cómo es que están leyendo? ¿Cómo es que no entienden? ¿Qué leen? Pregunta Jesús en una ocasión, ¿de qué manera ustedes están, este texto no encuentro cómo es que lo están interpretando de modo que puedan justificar violencia, muerte y desigualdad en nombre de Dios? ¿De dónde viene esta cosa? Y es algo bien asombroso que ni no hemos pasado de los primeros 2 versículos. Muchos detalles importantes no están escritos de forma directa. Hay que meditarlos, hay que platicarlos en comunidad y preguntarnos qué es lo que hay allí que no está escrito. Y empezar con este relato diciendo: en cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y les anunciaba el mensaje. No estaba juntando gente porque les estaba dando cosas, porque les estaba dando dinero. No estaba juntando gente a base de engaños. No estaba vendiendo algún producto. Les enseñaba el mensaje. Y esta gente, entre más escuchaba, más hambre tenía, porque sus ojos se abrían. Porque era una cosa tremenda escuchar de una persona que Dios estaba interesado en su experiencia humana, que Dios se encontraba más allá de las paredes del santuario, del lugar sagrado, que Dios se encontraba en las manos de un simple hombre que no tenía dónde caer muerto, porque no tenía. Y sin embargo, escuchar tanta sabiduría de esta persona, y además escuchar con la certeza que de ese mensaje que venía acompañado de milagros y de esta ternura de la que era capaz y de esta inteligencia, de esa sabiduría, y encontrar en una persona similar a ellos, que sabía lo que era vivir y sufrir bajo el yugo romano porque andaba entre el pueblo. Como dice Juan desde el principio, ese verbo que estaba con Dios y que era Dios se encarnó, es decir, empatizó. Hay que encarnar primero antes de hablar. Y es el primer error que se estaba cometiendo en los santuarios, que se estaba cometiendo al interpretar la ley, que estaban cometiendo los líderes religiosos de su tiempo. Y es el error en el que caemos hoy en día también. No podemos leer la Biblia y leer a los escribas y a los maestros de la ley y a los sacerdotes y mirarlos con cara de fuchi como diciendo: y tenían a Jesús. Si yo tuviera a Jesús enfrente, otra cosa sería. No es cierto, porque lo tenemos enfrente. Lo tenemos anunciando el mensaje, lo tenemos levantando pancartas diciendo que esto no es justo, que aquello no es justo. Lo tenemos por ahí siendo nombrado generación de cristal, lo tenemos preocupado por los albergues humanos y animales, lo tenemos apurado por el calentamiento global. Y no lo vemos. Y lo criticamos. Porque se mueve entre la gente sucia, entre los que no tienen importancia. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en su tiempo. Que si Jesús viviera en nuestro tiempo, sabríamos muy bien qué es Él. Mentira. Mentira. Desde que nació nadie sabía que era Él, porque fueron y lo buscaron al castillo y estaba en un pesebre. Y hasta la muerte nadie supo quién era Él, hasta que lo vemos representado en pocas personas al pie de la cruz y en un soldado romano, que después de haberle hecho la joven vida imposible, dice: de verdad, este era legal, este era ley. Y aún después de la muerte, en la resurrección, habla y con los caminantes de Emaús, y tanta situación los tiene tan abrumados que los tiene ciegos.
y hasta que parte el pan con ellos. Su venda se les cae de los ojos. ¿No es cierto que si Jesús estuviera en nuestros días vivo y caminara entre nosotros, lo ubicaríamos los cristianos? No estoy segura. Porque los cristianos o los creyentes, los religiosos de ese tiempo no lo ubicaban. Lo ubicó la gente que recibió su ternura y que recibió su milagro y que recibió su mirada de cariño, de buena intención. Lo recibió la gente despreciable o despreciada. Y mucha gente fue y se llenó esa casa. Abarrotada estaba esa casa. Apenas vamos en el versículo 2. Y él les anunciaba el mensaje. Y la gente tenía hambre de esperanza, tenía hambre de buen mensaje. Y no de que les dieran por su lado, porque si Jesús no era algo, era una persona que le diera por su lado a la gente. Que con mentiras endulzara el oído para atraer seguidores. No. Ese hombre hablaba cosa dura, hablaba cosa fuerte. Ese hombre rayaba en el punto de la grosería porque sí, muchas veces rompió las leyes de con quién se podía hablar, de quién se le podía dirigir, de qué cosas podía decir. Mientras estaba en la sinagoga y en la calle, de las cosas, y todo lo que decía le valió tantos enemigos como para buscar su muerte. Y esa casa se abarrotó. Apenas en el versículo 2. Y les anunciaba el mensaje. ¿Cómo es que se abarrota un lugar así tan pronto? Porque no era de que se mandó WhatsApp a un grupo de seguidores y enseguida les llegó el anuncio. Ni era que llegaron correos electrónicos a la cuenta de cada quien. Este asunto era de la voz se corría rápido cuando se trataba de este hombre. Y la casa se abarrotó. Y entre esas personas que escucharon que Jesús había llegado a una casa y que anunciaba el mensaje, lo escucharon 4 amigos, 5 amigos, 6 amigos, 10, no sé cuántos. Lo escucharon algunos amigos. Y aquí nos recorta toda la situación de cómo esas personas hablaron entre amigos, de cómo quizás escucharon frases como esta es tu oportunidad. ¿Te acuerdas de ese Jesús del que hemos escuchado tanto, que siempre se han dicho tantas cosas y es un misterio porque unos creen fervientemente y otros son tan escépticos porque ¿quién realmente va a poder multiplicar la comida y quién va a resucitar muertos? Eso es pura cortina de humo. Y en realidad nos estamos encontrando con una situación en la que tantas cosas se pudieron haber dicho y ahí está nuevamente algo muy resaltable que no leemos en el texto, porque va rápido y apenas estamos en el versículo 3, cuando ahora nos estamos imaginando ese diálogo que pudo haber entre amigos. Y los discursos contrarios también que pudieron haber sido como eso es pura mentira. O no le vayas a emocionar la mente nada más. Ve cómo está. O la misma persona pudo haber dicho, mira cómo estoy. Esto no tiene cura. ¿A qué vamos a salir de la casa y arriesgarnos, a arriesgarme yo, para encontrarnos con que es una mentira? Algo movió el corazón de estas personas. Aquí nosotros lo leemos resumido en fe, en una palabra tan cortita, en Marcos 2 que estamos. En una palabra tan cortita, fe. Está escondido tanto que pudo haber sucedido, tantas palabras que se pudieron haber dicho entre ellos para que al final se tomara una decisión y 4 amigos llevaran en una camilla a su 5º amigo, el paralítico. 5 personas salieron finalmente de donde estuvieran. No sabemos si más personas estaban allí y solo esos 4 se decidieron a que sí iban, que se arriesgaban, o eran los más cercanos a este paralítico, de quien no leemos su nombre, por cierto. Y nos acostumbramos a leer en la Biblia por etiquetas. Y así la tiene. Pero hay que estar conscientes de que son etiquetas, porque luego con esa facilidad vamos y etiquetamos a otros. Y sobre todo de forma negativa, que es donde más frágil es una persona y donde menos deberíamos meter etiquetas.
Pero bueno, aquí los leemos como el paralítico, como la hemorroísa, como el endemoniado, la viuda, el leproso. Y por un lado debemos estar conscientes de eso, de las etiquetas, y de tener cuidado de no usarlas tan fácil, aunque leemos tan fácil en la Biblia. Porque por otro lado, el hecho de que lo leamos en la Biblia, que es un texto que leen muchas personas y que leen muchas situaciones humanas, el hecho de que no haya un nombre sino una etiqueta también permite por otro lado, un lado muy contrario, que nos sintamos incluidos, porque podría ser cualquiera. No es un nombre, es decir, no es una persona específica. Es un paralítico como yo paralítica. Es un ciego como yo ciega. Es una mujer de quien fluye la sangre constantemente como de mí fluye sangre constantemente. Es un endemoniado como yo, la atormentada, la que sufre mentalmente tanto, 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 que no necesito tener una posesión demoníaca para sentirme identificada. He estado tan deprimida que no soy dueña de mi propio cuerpo y que no he sido dueña de mi propia mente y que he necesitado esas 4 personas que me levantaran en mi lecho, sea de lo que sea que está formado ese lecho, porque a veces el lecho es literal y estoy en cama, pero a veces estoy trabajando y soy funcional en la calle y con la gente. Pero a veces estamos en un lecho de autocompasión. De esto no tiene solución, esta es mi realidad y punto, aquí no hay cambio, quizá es esto lo que merezco, quizá esto es a lo único que puedo aspirar y nos creamos un propio lecho del que después no nos podemos levantar. O a veces ese lecho es alguna enfermedad que aunque yo ande de pie, de todas maneras es como si estuviera encamada, porque estoy cansado todo el tiempo, porque estoy asustado todo el tiempo, porque me he desgastado tanto económicamente. Y se nos forma un lecho con esa enfermedad, con esas cosas a las que nos acostumbramos en lugar de poder encontrar el modo de salir de ellas. Y a veces nos acostumbramos porque está muy difícil. Es muy fácil criticar que la gente salga o no de las circunstancias que le lastiman. Es muy difícil salir y muy fácil criticar por qué no lo deja, por qué no abandona ese empleo, por qué no corta de raíz con esa situación, por qué no se va, por qué no denunció, tantas cosas. Y los lechos son tan poderosos que nos arrastran. Y nuestra propia voluntad se arrastra a ese lecho. Y si estábamos accionando, si estábamos creciendo, si estábamos desarrollando, otra vez vamos y caemos en ese lecho, somnolientas, somnolientos de la vida, sin la capacidad de levantarnos por nosotros mismos y de tomar esa decisión. Y es muy desesperanzador pensar que hay tantas cosas que podrían simplemente rompernos los tobillos y dejarnos paralíticos. Es desesperanzador saber lo frágil que en realidad puede ser nuestra mente, nuestras circunstancias, lo frágil que pueden ser las alegrías. Y es muy desesperanzador y por eso es tan importante que podamos reconocer a esas 4 personas, que no sabemos de cuántas, o si al principio eran 2 y se juntaron otras más, no lo sabemos. O incluso si el mismo paralítico dijo yo quiero eso para mí, pero no puedo solo, por obvias razones, y convocó a 4 amigos que pudieran llevarlo. No sabemos, y cualquiera de esas circunstancias puede ser la nuestra. Puede ser que no tengas más nada de esperanza y entonces estén allí esas amistades, esas amigas, esos amigos, que te levantan en una camilla porque tú no puedes, porque tú no quieres, aunque puedas. O puede que seas ese paralítico, esa paralítica que sí quiere hacerlo y que desea poder salir de eso, que desea poder sanar, que desea poder sentirse libre al fin, pero que sabe que no puede sola y que se da cuenta de que no tiene que hacerlo sola. Y que por eso se le ha frustrado su proyecto de sanidad hasta ahora porque lo está intentando hacer solo. Intenta hacerlo sola. Y que finalmente se da cuenta de que necesita ayuda.
al punto de pedirla. Así que el milagro no empezó en esa casa abarrotada. El milagro empieza con la fe. Por eso Jesús lo resalta tanto. Tu fe te ha sanado. Qué grande es tu fe. Ni en mi propio pueblo he encontrado tanta fe. Tantas veces la fe, una palabra tan corta, de 2 letras, fe. Y tanto que encierra, el milagro empieza cuando la fe se pone en acción. Y la persona dice, más de esto ya no. Ya sea sobre su propia vida o sobre la de otra persona. Como pudo haber dicho el paralítico o como pudieron haber dicho los amigos del paralítico. El asunto es que 5 personas salieron finalmente de donde estaban y llegaron a esa casa abarrotada. Entre 4 le llevaron un paralítico, versículo 4. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Ese versículo también puede resaltar muchas preguntas que podríamos hacernos o muchos detalles que podríamos imaginar y que el texto nos lo permite, como por ejemplo, ¿pidieron permiso para abrir el techo? ¿En casa de quién era? ¿O lo habrán hecho a escondidas? Buscaron la manera, y es que la fe nos ayuda a entrar en acción, pero luego nos damos cuenta de que la situación no es tan sencilla y de que no se trata solamente de decir quiero hacerlo. A veces el hecho de decir quiero hacerlo implica luego otra cadena de acciones difíciles y por eso nos da miedo, o por eso nos da flojera, o por eso nos perdemos la esperanza de que algo se pueda cambiar. Porque a veces parece que buscar la sanidad y tener la fe de que puede haber sanidad o de que puede haber libertad es solamente el principio de una cadena de situaciones difíciles, de un camino de dominó que caen uno tras otro y van empujando cada vez otras cosas y a veces cada vez más grandes, y nos asusta darnos cuenta de que llegar a la libertad no es tan sencillo. Incluso deseando hacerlo, incluso saliendo de donde estaban esas personas con su amigo paralítico. No es tan sencillo. Y eso fue lo que encontraron. Y el mensaje de esperanza es de intención aquí, es de perseverar, de encontrar formas, de considerar que hay más que las opciones que estamos considerando. Sobre todo cuando nuestra mente está tan ansiosa, tan angustiada por lo que sea que esté experimentando. Y parece que solo hay de 2 sopas, y no es cierto. Y no podían entrar por la puerta, ni podían asomarse por una ventana, ni se lograba alzando la voz y gritando, estamos aquí afuera. Realmente no eran los únicos también que podrían haber estado buscando un milagro, o que podrían haber ido con su propia enfermedad, o que podrían haber sido llevados. Podrían no ser los únicos, y es que en este mundo, todos, primero Dios, estamos buscando el modo de sanar. Y se abarrotan los caminos, y se acaban las opciones, y parece que no hay manera. Y la puerta estaba abarrotada, y las ventanas estaban abarrotadas, y no había quien les dejara pasar, porque nadie iba a ceder su lugar, porque esta persona iba con potencia. Y entonces, dice, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Esta es la clase de milagros que se operan después de un atrevimiento. Y hay más, este no es el único. Y parece que en los evangelios es importante resaltar con varios milagros, de los muchos que se pudieron haber redactado, y poner no es el único, poner milagros que se operan después de ser inoportunos, después de insistir tanto, como aquella persona que viene siguiendo a Jesús y a los discípulos por el camino gritando, Jesús, hijo de David, sáname. Y los discípulos están tan fastidiados que le dicen, atiéndelo por favor, porque nos persigue y nos sigue y está haciendo este alboroto. Y luego encontramos a una mujer que no debería hablar con Jesús y habla con Jesús y le reclama y lo pone en su lugar, discúlpeme, pero lo pone en su lugar para que su hija sea sanada.
poniendo en su lugar a todos los demás, que es en realidad a quienes se estaba poniendo en su lugar. A todos los demás que, como leemos acá, igual y en otros milagros, no decían nada, pero entre acá murmuraban. ¿Cómo se atreve? Si él supiera. ¿Y qué clase de persona es esta? Y luego hay otra mujer que va y toca las vestiduras de Jesús. Y se detiene él y dice, ¿quién me ha tocado? Y ella tiene tanto miedo por lo que acaba de hacer, porque sabe que rompió reglas. Muchas personas rompieron reglas que habían sido establecidas por la religión de su tiempo y que estaban alejando a la gente de Dios más que acercarlo. Y nos hace recordar a los amigos de Job en el Antiguo Testamento, en los libros de sabiduría, y cómo hay capítulos dedicados a lo que ellos tenían que decir. Y a veces me quedaba pensando y decía, ¿cómo es que si dijeron tanta barbaridad, tanta bobada, tanta basura como supuestos amigos a una persona que sufría tanto y que lo había perdido todo? Y se dedican a decirle, Dios es tan justo, Dios es tan poderoso, ¿quién te dijo que tú eres más grande que Él? Si estás sufriendo es por pecado, nadie puede burlar a Dios, arrepiéntete, no te quieras hacer el muy justo. Si te liberaras de esa idea de que eres muy justo, que no hiciste nada, algo hiciste. Y yo me preguntaba, ¿por qué tantos capítulos dedicados a la babosada que tenía que decir esa gente? Porque perdóneme, pero es que, ¿cómo podemos decir esa clase de cosas que lastiman a la gente en la iglesia cuando ya vienen sufriendo, cuando ya vienen aporreados y todavía les tenemos que decir esa sarta de cosas como las que dijeron los amigos de Job? En el nombre de Dios Altísimo. Y en el nombre de Jesucristo, y con Biblia en mano. Y estos amigos de Job son como estas otras personas de la religión de este tiempo en el que Jesús es relatado, diciendo quién podía entrar y quién no al lugar sagrado, y diciendo quién tenía derecho de ser educado en la religión y quién no, y diciendo quién era puro y quién era impuro. Cuánta distancia, cuánta lejanía. Mira la denuncia enorme de Jesús con cada milagro de sanidad. Su religión está produciendo más enfermos que sanos. Así que si ustedes se sienten sanos, no me estorben. El sano no tiene necesidad de médico, ¿ah? Permítame continuar. Qué cosa más fuerte tiene Jesús para decirle a la iglesia. Porque estaba hablando con los líderes religiosos, con la iglesia, mientras se movía entre el pueblo, entre las calles de la ciudad. Eso no es para ellos, para los fariseos, para los maestros de la ley, es para la iglesia. Y nos lo tenemos que leer y hacer autolectura, autoexamen, de si estaremos maravillados y asombrados de Jesús al punto de dejarlo todo y de seguirlo. O de si estamos maravillados en secreto y no podemos dejarlo todo, pero lo maravillamos en secreto y lo buscamos de noche. O si abiertamente lo estamos criticando y diciendo eso no es de Dios, eso viene del diablo. Y sigo pensando en las iglesias. Y sigo pensando en los púlpitos. Desde donde nos atrevemos para hablar por el gremio. Desde donde nos atrevemos a poner toda esa carga en la espalda de la gente. Esa carga de culpa, esa carga de miedo, ese sentimiento de no ser nada, de una autoestima tan baja. Una cosa es ponernos en nuestro lugar respecto de quién somos y otra cosa es decir soy gusano leyendo la Biblia para lastimar la autoestima de la gente o para crearles una necesidad de que si no es a través de nosotros no encontrarán a Dios, no encontrarán sanidad, no encontrarán respuesta a su problema. No podemos hacer eso. Y si eso está sucediendo en nuestras iglesias, ese mensaje, ese regaño es para nosotros. Pero entonces nos encontramos ante esta persona a quien sus amigos ayudaron hasta lo último, hasta importunar. Como los otros relatos de milagro en los que hemos encontrado una persona importunando o rompiendo reglas de la iglesia o de la sociedad para acercarse a ese hombre. Y si por un lado temblaban de miedo por romper reglas, por otro lado, algo les hizo
romper esa regla. Y era el mismo mensaje que Jesús enseñaba. Jesús había estado enseñando constantemente que Dios está en todas partes, que nadie puede poseer a Dios, que nadie puede controlar lo divino. Y precisamente por eso nosotros nos encontramos aquí después con la segunda mitad de este relato. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. No le dijo que lo sanaba, le dijo: tus pecados te son perdonados. En otros relatos encontramos a Jesús preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué deseas? Y en algunas otras, Jesús no pregunta y actúa. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente al relato de una viuda que pierde a su hijo y que lo llora en caravana. Y Jesús se acerca y le dice: mujer, no llores. Y resucita al hijo. No le preguntó no si alguien ocupaba un milagro aquí. Disculpen que me esté colando en funeral ajeno. A veces Jesús era importunado y a veces Jesús importunaba. Y es interesante que encontremos aquí a Jesús hablando enseguida. Él mira la fe de estas personas y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en lugar de decirle: levántate, ¿no? Y de sanarlo, que eso es lo que iba. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. El asunto es que hay mucha contradicción cuando intentamos controlar a Dios. Si vamos a intentar controlar a Dios y vamos a intentar controlar el mensaje que Dios tiene para la gente, para la humanidad, para su creación, si vamos a intentar controlarlo, entonces nos vamos a encontrar con un montón de dilemas en nuestro propio discurso. Porque es imposible que como iglesia queramos controlar qué Dios dice, a quién Dios bendice, a quién Dios castiga, quién se va al cielo, quién se va al infierno, quién esto, quién lo otro, cuál es el procedimiento para que sea salvo, etcétera. Nos encontramos constantemente con la contradicción de entonces estar predicando a un Dios tan pequeño que los seres humanos lo pueden controlar. De estar predicando a un Dios tan moldeable que lo podemos hacer a nuestra imagen y semejanza. Y decir quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus características, sus emociones, cómo las manifiesta, qué decisiones toma. Así que es muy curioso, pero esperable, entre las contradicciones que una iglesia que pretenda controlar la voz de Dios, o la mano de Dios, o la voluntad de Dios. Es una contradicción muy asombrosa, pero muy esperable, que digan: solo Dios puede perdonar pecados, cuando tienen un sistema económico para perdonar pecados. Ahí en realidad, aunque estuvieran pensando solo Dios puede perdonar pecados, yo creo que se sentían más bien amenazados en su propia persona. Solo nosotros tenemos autoridad para perdonar pecados. Somos los sacerdotes, somos los maestros de la ley. Y es muy común que los humanos escondamos nuestras intenciones como intenciones de Dios y nuestra palabra como palabra de Dios y nuestra propia voluntad como la voluntad de Dios. Así que claro que íbamos a encontrar contradicciones en el discurso de estas personas que ni siquiera era de viva voz. En el relato por lo menos dice que ellos pensaron, ¿no? Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Constantemente Jesús hacía este tipo de preguntas que no tenían respuesta, o si lo iban a entrampar con preguntas, él también les iba a dar preguntas capciosas en las que ellos mismos iban a caer, como cuando hizo la pregunta de Juan el Bautista y dijeron: si respondemos de este modo nos echamos al pueblo encima, y si respondemos de este otro modo estamos dándole la razón a Jesús, y mejor se quedaban sin contestar. Saludos, David. Entonces lo encontramos aquí en esta situación de entender lo que están pensando y les dice: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil?
decirle tus pecados te quedan perdonados, como lo acabo de hacer, o decirle levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por eso todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Y sí, es una cosa bien intensa lo que estamos leyendo aquí. Nunca se ha visto. Por lo general, la gente que tiene la autoridad habla, ordena, indica y eso es todo. Y nosotros callamos, escuchamos y obedecemos. No habíamos visto así una cosa también en la que alguien se atreva a enfrentársele a los maestros de la ley, a incomodarlos de forma tal, con tal de enseñarnos vida a nosotros. Nunca habíamos visto una cosa así. Que alguien se atreva a una cosa impensable y luego se atreva a una segunda cosa más impensable. Nunca hemos visto una cosa así. En una casa tan abarrotada, donde una persona está siendo seguida por tanta gente por lo que enseña, por la esperanza que renueva. Es muy importante reconocer la actitud de Jesús de confrontar a la gente que se siente muy cómoda en su posición para juzgar a los demás. Es muy importante reconocer la actitud retadora de Jesús para ponerse de frente con quienes cubren el perfil de una persona buena de sociedad y que con ese perfil se atreve a excluir a otros de una vida plena, a excluir a otros de la sensación alegre de sentirse cercanos a Dios. Es algo muy impresionante. Y la gente, como lo leemos aquí, nunca habían visto una cosa así. Jesús le había dicho a esta persona, tus pecados te son perdonados. Como veíamos hace un rato, se trataba de uno de estos milagros en los que Jesús no les pregunta qué quieren, o que Jesús primero habla con estas personas, simplemente ve todo lo que ha sucedido, saca sus propias conclusiones, entiende todo el esfuerzo que ha significado, el grado de fe que estas personas han puesto en importunarlo de tal modo que rompieron el techo de una casa, bajaron a su amigo para ponerlo frente a Jesús, hacer esa situación innegable. Y Jesús verlo y en lugar de decir, tomen turno gente, se asombra. Y dice, qué grande es la fe de ustedes. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay que tener en consideración un asunto. Efectivamente nadie puede perdonar pecados más que Dios. Partamos de eso, ¿sí? De que los fariseos hablaban con verdad, de que nadie puede más que Dios. Aunque en este caso más bien lo ardido era se supone que nadie puede hacerlo más que nosotros. Y mira este percudido que viene a hacer acá y a hacer lo que se supone que nosotros hagamos y a recibir la atención que se supone que nosotros recibamos. Y a tener esta cantidad de seguidores que se supone que deberían estar con nosotros, aplaudiéndonos nuestras enseñanzas. Supongamos que ellos tienen razón, claro que sí. Y entonces Jesús tampoco puede perdonar pecados. ¿Qué está haciendo Jesús como ser humano entonces en esta ocasión? Como maestro, pero no como Dios, sino como ser humano, confirmando que efectivamente solo Dios puede perdonar. Y por el testimonio que yo puedo dar de esta cosa tan asombrosa, de ver a estos amigos con tanta fe, con tanto atrevimiento, con tal de que su amigo reciba sanidad, con tal de que su amigo sean afianzados sus pies, de que encuentre libertad de su azote. Jesús queda tan impresionado que dice, esta es la clase de cosas que mueven a Dios. Esta es la clase de cosas que mueven la sanidad. No que tengamos que impresionar a Dios, ese es el otro asunto también. No es que tengamos que impresionarle, se trata de que nos ama, de que nos amó desde la creación, de nuestro propio ser, de que no hay situación que sea más grande como su amor, como para que nos abandone.
que otra cosa es que le abandonemos, que le excluyamos de nuestra vida, que estemos tan agotados incluso del concepto de iglesia como para alejarnos y de sentir rasquiña por la palabra Dios, oración, iglesia, ofrenda o Dios te bendiga. Y su amor no se acaba. Entonces, pensemos que en verdad nadie puede perdonar pecados más que Dios, que nadie puede sanar almas más que Dios. Estaríamos aquí frente a un Jesús que no está diciendo yo te perdono los pecados, sino que está anunciando de viva voz. No te sientas atormentado, no te sientas atormentado, porque hay que recordar, el tiempo se nos acaba, hay que recordar que en esta cultura en la que Jesús nace, se cree que una enfermedad, y volvemos al libro de Job, que una enfermedad es castigo de Dios por haber pecado. Así que lo primero que la persona necesita saber es, esto no vino de Dios. Dios no te está castigando. ¿Qué enseñanza es esa? No pecó ni sus padres, le dice a sus discípulos. Así que no es que yo te esté perdonando los pecados, es que tú misma necesitas escuchar de alguien a quien le das autoridad moral. No tienes por qué estarte autoflagelando, no te buscaste esto. No es que no puedes aspirar a más, no es que esto es lo que mereces, no es que a ti Dios no te ame. Tú no vienes con pecados sin perdonar, tú no vienes con una situación que Dios no te haya perdonado de tal modo que te haya quitado la capacidad de caminar o que te haya hecho nacer sin esa capacidad, dependiendo de lo que haya sido. Porque tampoco eso nos dice. En algunos sí leemos que era ciego de nacimiento o que desde, no sé, pero de él no sabemos, nomás sabemos que no caminaba. Pero no sabemos si nunca en la vida caminó o si hace tiempo que no caminaba, no sabemos. Y parece que eso tampoco es importante, que ese tipo de cosas que provocan habladurías, que son para alimentar el chisme o lo que sea, no es relevante para Jesús. Lo primero que tiene que hacer es decirle, tus pecados te son perdonados. Porque hay personas cristianas que van por la vida creyendo que tienen que adorar a Dios en secreto y desde su casa y que no pueden compartir ni comulgar con toda la comunidad cristiana porque son cristianos de segunda categoría. Por su orientación, por su experiencia pasada de vida, por la manera en la que han vivido, por las cosas que piensan, por las dudas que se les genera sobre la fe, porque no diezman, qué sé yo. Pero hay personas que sinceramente quieren creer, quieren confiar, quieren invocar a Dios, quieren estar en presencia de Dios y no pueden hacerlo porque sienten que algo se los arrebata, porque sienten que no tienen derecho a esa comunión feliz, a esa vida religiosa que todos los seres humanos necesitan. De una o de otra manera, pero los humanos somos seres religiosos. Necesitamos expresar de alguna manera nuestra espiritualidad. Y lo hacemos a través de ritos, a través de creencias, a través de palabras, de oraciones, de símbolos, de ofrendas. Y hay gente que cree y que desea compartir en la iglesia, en una comunidad de fe, que desea hablar de Dios y no puede porque se siente excluida. Porque la iglesia de su tiempo le está diciendo que está en pecado. Por cosas que como nosotros vemos acá, Jesús, de las que ni siquiera Jesús habla, a las que no les dedica un solo versículo, situaciones de vida que otras personas toman como impureza ritual y en realidad no es ninguna impureza, son situaciones humanas. Así que claro que es importante que antes que nada Jesús le diga, tus pecados te son perdonados. Por favor, no creas que fue Dios quien te mandó esto. Por favor, no creas que como estás en pecado inconfesado o en pecado imperdonable, Dios te tiene así, tus pecados te son perdonados. Tú eres libre acá adentro. Y te lo tengo que decir porque yo he visto una acción de fe pero tan poderosa, con ese techo roto delante de mí y tú bajando por la fuerza de tus amigos, una fuerza que tú no tienes para continuar con tu vida y que ellos te la donan, que ellos te la ofrendan. Gente que está por ti, eso me conmueve tanto. ¿Cómo es que gente así con tanta fe, cómo es que gente así con tanta buena intención piensa además que Dios no le ama?
Y piensa además que no puede estar en comunión con la iglesia porque no lo merece, porque hizo algo imperdonable, porque no debería ser como es. Qué cosa más intensa y atrevida de decir para alguien con Biblia en mano, con credenciales pastorales, o de diácono, o de mucho tiempo de iglesia, o de bautizado. No podemos hacer eso. Este regaño de Jesús es para la iglesia. Y el hecho de que hubiera personas presentes que en lugar de alegrarse porque Jesús había sido sanado, porque Jesús había sanado, le había hablado de esta persona de esta manera, en lugar de maravillarse porque hay esta cosa de por medio con sus emociones y la envidia se supone que nosotros somos los que tienen credencial para eso, y se molesta de que haya esta actitud. Igual que es importante que nos moleste también la actitud de no celebrar lo que es celebrable. Y esta actitud de encontrar el pecado en todo, de encontrar al diablo en todo y a los demonios en todo, excepto en uno. Así que le molesta, le irrita el pensamiento de esta gente y no lo puede dejar pasar por alto. Y entonces es por eso que les dice porque piensan así. ¿Cómo es que no pueden celebrar la vida de otra persona, la sanidad de otra persona? ¿Cómo es que no pueden celebrar que haya menos pecados que perdonar? ¿Cómo no pueden celebrar que una persona se sienta libre al escuchar esta frase? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. El reclamo de Jesús en este relato está puesto aquí muy intencionadamente, porque fíjate que viene después de eso. Jesús llamando a Leví. Y luego que si unos ayunaban y otros no, y que si comían o no en día de reposo, y si podían entrar o no en la sinagoga las personas que tenían alguna dificultad de salud. Todo eso que leemos después de ese relato, ese reclamo de Jesús y ese desafío de Jesús para cumplir el milagro, tampoco lo veo como un malestar hacia su persona. Así que yo no tengo autoridad. Así que yo, Jesús, no soy el Hijo de Dios. Así que yo, Jesús, no es una ofensa personal. Digo, derecho tendría, ¿no?, de ofenderse de manera personal a quien fueron a ver a esa casa. Y si van a estar en la criticadera, ¿para qué vienen y ven la publicación? ¿Para qué leen los comentarios y van a tirar puro hate? Entonces, en este asunto, más bien es como ¿les molesta tanto que un simple hombre por ahí, nómada, pueda hacer estas cosas? ¿Les incomoda tanto que esto no esté sucediendo por manos de un maestro de la ley, de un sacerdote, en la sinagoga? ¿Les molesta que en un lugar tan random, en una casa simple, a las orillas de cualquier ciudad, sucedan este tipo de cosas y se digan este tipo de cosas? Y entonces va y llama un montón de hombres ordinarios y de mujeres ordinarias que le siguen y hacen grandes cosas. Gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Y aparentemente esto le pica mucho a la iglesia. Que gente ordinaria, que gente que no tiene credenciales, que gente que parece despreciable y el desecho de la humanidad esté haciendo y experimentando este tipo de milagros y escuchando esta calidad de enseñanza. ¿Les molesta tanto que la gente tenga acceso a la educación? ¿Les incomoda tanto que la gente tenga acceso a acompañamiento espiritual fuera del santuario? ¿Les incomoda tanto que en lugar de estar llena la sinagoga, esté llena esta casa? ¿Qué sería más difícil de creer?
¿Qué sería más difícil de hacer? Aquí está. Levántate de tu cama. Toma tu lecho y vete. Haz tu vida. Todos estaban maravillados por esa actitud de Jesús. Si lo veo como una persona apretada allí en esa casa abarrotada, me asombra el atrevimiento de ese Jesús para dirigirse así a los maestros de la ley. Todo el mundo piensa eso y nada más Él se atreve a decirles eso. Todo el mundo se ha preguntado si de verdad ellos son la voz de Dios en el pueblo y nadie se ha atrevido a confrontarlo. Es una cosa bien intensa. Esto no se trata nada más de un asunto de milagro, de un paralítico se levantó y ya. Y dejar entonces establecido como tantas cosas importantes no están escritas a la vista. Y no están escritas tan a detalle, así como les decía hace rato sobre el nombre de las personas, sino que están por etiqueta, no por nombre, para que tengamos esa oportunidad de ver cómo encaja nuestra realidad con los relatos que encontramos en el texto bíblico. De manera que podamos decir, sí, todos somos el paralítico, sí, todos somos los escribas, y sí, todos somos Jesús. Porque en toda ocasión en la vida nos ocupa ser, o nos ha tocado ser, o nos tocará, y no en una sola ocasión, ser todos esos roles. Incluso solo espectadores, y lo que nos toca es maravillarnos y celebrar, no entrarle a la criticadera. Por lo pronto quiero cerrar con lo que empecé. Muchas gracias yo doy por todas esas personas que representan a los 4 amigos que bajaron a este hombre desde el techo y encontraron el modo de hacerlo para estar allí por mí. Gracias por haberme dado estos amigos que me levantaron en mi lecho cuando yo no me quería levantar, cuando yo no quería atender, que oraron doble donde yo no quería orar y que tuvieron esperanza por los dos. Doy muchas gracias por esas amistades, por esas familias, esos familiares que estuvieron allí para tomarme en mi camilla hasta que yo me pude levantar por mi propio pie y mis tobillos se afianzaron y yo misma pude levantar mi camilla y hacerme cargo de mi propia vida. Gracias, gracias al cielo por el rostro divino en las demás personas. Gracias a Dios por amarme a través de los ojos de quienes me miran con amor. No necesito experiencias extrasensoriales, ni experiencias espirituales asombrosas para saber que Dios me mira con amor, porque yo percibo ese amor divino en la gente que me mira con cariño y que me habla con ternura y que me atiende a deshoras. Muchas gracias. Vamos a terminar con esta oración. Esto se ha golpeado, pero estamos terminando con la oración. Mis uñas largas. ¿Es eso, mis uñas largas? Oremos. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo hacer.
Que así sea. Muchas gracias por compartir el tiempo y el momento de meditación el día de hoy.